Buenas noches con todos. Gracias a Dios por este día de victoria, por una semana más, de poder entender y comprender lo que Dios trata de decirnos, de poder saber de que día a día caminamos con la respuesta eterna. Dios está con nosotros y está diariamente con nosotros respondiendo todas nuestras necesidades. Ahora que nosotros ya somos hijos de Dios, ahora que caminamos con nuestro Dios, nuestro Padre que está con nosotros nos guía a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es que nuestra comunicación con Dios no puede romperse ni distraerse. Tenemos nosotros que tener una comunicación continua. Todo lo que tú quieras saber, Dios te lo va a responder. Y las respuestas que te dé Dios son eternas, para siempre, son con gozo, son para llenarte de vida, son para mantenerte sano. Hoy día vamos a hablar de lo que es la respuesta eterna y antes de eso vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor por este día de bendición. Gracias Señor porque tú nos permites, Señor, poder estar aquí en la tierra, Señor, para establecer tu reino. Gracias, Señor, por tu obra perfecta que has hecho en cada uno de nosotros, para poder entender y comprender, Señor, tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque hoy podemos mirarte a ti a través de nuestras vidas, Señor, porque podemos agradecerte que gracias a ti somos nuevas criaturas en Cristo. Señor, permite que sigamos creciendo, que el mundo conozca, Señor, la verdad, la palabra viva y eficaz y el único camino para estar contigo a través de nuestras vidas, Señor. Que la restauración del pacto esté con nosotros por siempre y para siempre. Ilumínanos, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra viva y eficaz. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, hoy día tenemos la enseñanza y el discipulado con el título Respuesta Eterna. Pero vamos a la Biblia que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando el apóstol Pablo escribe en esta carta a los Corintios, le está haciendo entender para que puedan comprender, ¿no?, que por la gracia de Dios ahora somos lo que somos. Si bien es cierto, en un tiempo, cuando estábamos bajo el acta de maldición, cuando estábamos fuera del reino de Dios, cuando estábamos dentro de nuestros delitos y pecados, no nos dábamos cuenta de nada. Satanás nos devoraba, según lo que dicen las Escrituras, Satanás nos devoraba, pero nosotros no entendíamos. Caminábamos sumergidos en el fracaso, caminábamos sumergidos en la resignación, caminábamos sumergidos en el dolor, en la pena. Y el apóstol Pablo se dio cuenta que gracias a la misericordia y al poder de Dios y al pacto restaurado que nos sacó de estar bajo el acta de maldición, que nos sacó de los espinos y cardos, que nos liberó del pecado, que nos ha abierto los ojos espirituales para poder ver las estrategias de Satanás, ahora somos lo que somos. Por eso que ahora tú puedes decir, ahora soy lo que soy gracias al poder de Dios. Esa es una respuesta eterna. ¿Cómo la cuidas? Con tu vida. Tú tienes la respuesta eterna. No la cambies por ningún placer, por ningún deseo, por ninguna distracción que Satanás está rondando para distraerte y caigas en la trampa. Hay muchas trampas. Por eso, que cada paso que tú des, que sea iluminado con la luz del Evangelio. ¿Eso qué significa? Estar atentos. Date cuenta bien.
ese mal hábito está continuando, pues consúmalo, quiébralo y cámbialo por un nuevo hábito, por un nuevo estilo de vida. No copies lo que hace el resto. Camina con la respuesta eterna. Lo que Dios ha hecho en tu vida es eterno, es la respuesta eterna, es la respuesta de esa pregunta que tú te hacías, de ese clamor que tú hacías. Dios mío, ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema, de esta situación, de este estado de mal, de depresión? Pero cuando tuviste el encuentro con el Señor, fuiste libre, liberado. Esa respuesta eterna, guárdala, cuídala. Es tu tesoro. Es tu tesoro. Y hoy vamos a ver el testimonio de un hombre que estaba perdido, sumergido ya en el fracaso. Por eso veamos bien lo que dice esta carta cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice, ¿no? O sea, ten en cuenta que si ahora hay un cambio en tu vida es gracias al poder de Dios, porque el hombre se había quedado sin fuerza, sin poder. No hay nada que pueda hacer cambiar al hombre, solo Cristo. Por eso dice, soy lo que soy, ahora gracias al poder de Dios. Dice, y su gracia no ha sido en vano, porque la gracia de Dios no ha sido en vano. Ha habido resultados de lo que era un Saulo de Tarso, ahora es el apóstol Pablo. Un cambio total. Igual contigo, de lo que estábamos nosotros antes bajo el acta de maldición, ahora ya estamos en bendición. De lo que caminábamos en muerte, en delitos y pecados, ahora estamos dentro del pacto restaurado, dentro del reino de Dios. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, ahora estamos dentro de la gloria de Dios. Es que ahora, como salvos, como hijos de Dios, a través de cualquier evento o situación, a través de Jesús el Cristo, nosotros podemos decirle, Señor, aquí estoy, presentándote, como dice Mateo 11:28, venir a mí todos los que están cargados y trabajados. Quiere decir que si tú estás pasando por una adversidad, ponte delante de Dios porque la salvación te permite. Jesús nos ha dejado el camino abierto. Solo por medio de Jesús tenemos el camino abierto para estar con Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice, esto no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. El apóstol Pablo ha hecho muchas obras, pero lo que dice él, pero no he sido yo. La obra de Dios se va a manifestar en tu vida. Solo necesitas entender y creer, nada más. No hagas nada que perjudique tu relación con Dios, porque Satanás está espiándote. ¿Qué estás haciendo? Satanás es un espía, es el adversario, buscando de qué forma devorarte. Hay cosas que parecen chiquitas, pero terminan convirtiéndose en grandes problemas. Por eso estate muy atento, porque ahora ya tienes el acta anulada, ya tienes el poder para quebrar a Satanás. Si ves que él viene, consúmalo, porque tienes la autoridad para hacerlo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, la gracia de Dios conmigo, lo dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la diferencia de él y nosotros? Ninguna. Dios, Padre nuestro, Todopoderoso, quiere llenarnos de su poder, llenarnos de su unción. Que ahora que hemos restaurado el pacto, que ahora somos salvos por medio de Jesús el Cristo, quiere hacer su obra, porque ya está establecido el plan de Dios. Entonces tú tranquilo, relájate, tú no tienes que hacer nada, porque Dios ya ha hecho todo. Ese es triunfo. ¿Quieres triunfar? Quédate con el que triunfó. Se llama Jesús el Cristo, el único que llegó a la cruz. Mira cómo vas subiendo a la cumbre espiritual, día a día, paso a paso. Solo lo vas a lograr con Cristo, porque cuando el Señor te da una respuesta, te la da eterna. Nadie te la puede quitar. Y hoy vamos a ver este testimonio que está escrito en la Biblia y vamos a hablar del ciego Bartimeo. Un hombre que estaba resignado en su problema, en su dolor, en su fracaso.
ya se había rendido. Estaba con el alma quebrada, estaba muerto espiritualmente, estaba bajo el acta de maldición, estaba en pecado, estaba separado de Dios. Su condición pecaminosa, ¿no?, era que estaba separado de Dios, pero estaba buscando una respuesta, porque aún su corazón latía, aún su cerebro funcionaba, aún él estaba sintiendo el deseo y las ganas, tenía la intención de querer salir de ese problema. Y conocía, había escuchado del Mesías. El ciego Bartimeo recibe la vista por medio de la gracia y el poder de Dios. Y vamos a ver detalladamente esto. Bartimeo es un nombre de origen griego. ¿Quién es Bartimeo? Es un hombre ciego. Según las escrituras, podemos ver, según la teología, que él se volvió ciego. Entonces, ahí nosotros podemos ver las características de que una persona que está andando muy bien, cualquier persona que está muy bien, y de ahí pasa a un estado mal. No se prepara para el día malo. Entonces, la maldad se multiplica y da frutos malos. Un problema tras otro problema, un problema tras otro problema, porque no se anula la maldición. Por eso que la iglesia Filipenses, su objetivo es que aprendas cómo tener el acta anulada. ¿Por medio de quién? De Jesús el Cristo. Pasas de maldición a bendición. De ser hijos del diablo a ser hijo de Dios. Del estado de muerte a tener vida y en abundancia. Bartimeo estaba en el estado de muerte, de maldición, en pecado, separado de Dios. Su ceguera lo convirtió en mendigo. Vivía en Jericó. Fue ahí el lugar del encuentro con Jesús. Era un mendigo, era un hombre que ya había perdido todo. Había perdido todo. Andaba pidiendo limosnas. Vivía para recibir un pan y recibía el pan para poder vivir en ese día. Una limosna para subsistir. Un día más a la vez de miseria. Un día más a la vez de fracaso. Un día más a la vez de tristeza. ¿Quiénes son esas personas? Aquellas que no tienen la respuesta eterna. Aquellos que se han rendido. Aquellos que se han hundido al fracaso. Aquellos que piensan que ya no hay solución a nada. Y esa es una mentira de Satanás. Siempre hay una respuesta en tu vida. Y cuando tú escoges la mejor respuesta, que es Jesús el Cristo en tu vida, que es la solución a todos los problemas, esa respuesta será eterna y para siempre. Hablemos también de Jericó, antes de entrar a las Escrituras. ¿Qué es Jericó? Jericó fue la primera ciudad que los israelitas conquistaron después de cruzar el río Jordán, marcando el inicio de la entrada a la tierra prometida. Vieron un punto de partida. Quiere decir que Bartimeo no dicen las escrituras que era de Jericó, pero estaba en Jericó, o sea, estaba buscando una solución a su vida. La ciudad fue conquistada con sus muros derribados por el sonido de las trompetas y los gritos de los israelitas mostrando el poder de Dios. Quiere decir que Bartimeo conocía la historia, conocía el poder de Dios y sabía que ahí iba a encontrar algo. Sabía que ahí iba a pasar algo, estaba buscando. Ahí pasó un evento donde se manifestó el poder de Dios. Entonces él se fue ahí, pero se fue con sus fuerzas físicas y al no encontrar nada, una respuesta física, terminó siendo un mendigo. En el Nuevo Testamento, Jericó es mencionado como un lugar de paso, de camino a Jerusalén. Para que puedas llegar a la tierra prometida, hay que pasar por Jericó. Y él, lo que estaba buscando Bartimeo es ser sanado, salvado, salir de su problema, salir de su situación, salir de su vacío, salir de esa nostalgia, de ese dolor, de esa tristeza. Jericó en la Biblia es mucho más que una ciudad antigua. Es un símbolo de victoria, fe y superación.
Bartimeo, con sus fuerzas, llegó a Jericó. ¿Y qué pasó ahí? Vamos a la Biblia, al libro de Marcos, capítulo 46 y 48. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién le enseñó a Bartimeo que Jesús era hijo de David? Conocía las Escrituras. Conocía las Escrituras y estaba buscando una respuesta a su vida. Tenía ya un problema físico. Había pasado de un problema emocional duro, cruel, donde había perdido la vista. Ustedes saben de que las personas, cuando están muy estresadas, en algunos casos le viene la presión ocular y muchos de ellos pierden la vista por tanta presión, tanto estrés, tanto dolor, tanta tristeza, ¿no? Noticias fuertes, y piensan que ya no hay salida. Pero él fue a Jericó y empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Por qué? Sé que he hecho cosas malas. Sé que he estado haciendo cosas que no son debidas. Sé que no me he preparado para ser tu discípulo. Sé que perdí el tiempo en placeres, afanes. Estoy seguro de que el tiempo que tú me diste lo malgasté. Y ahora que estoy enfermo, ahora que estoy pobre, ahora que no tengo nada, ahora que estoy viviendo de limosnas, te busco. Por eso te digo, ten misericordia de mí. El estado del hombre muchas veces, cuando está con muchas riquezas, lo que menos se acuerda es de Dios. Y a veces en ese estado de enfermedad, de pobreza, de abandono, de soledad, buscan a Dios. Pero él tenía la actitud arrepentida y clamó. Aplicó lo que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. A pesar de que muchos lo hacían callar, él clamaba desde el fondo de su corazón. Pero no solamente clamaba él, clamaban muchos. Muchos clamaban, pero hubo una gran diferencia. Jesús a él lo escuchó. A él lo escuchó. ¿Por qué? Porque Dios conoce por qué quieres tú ser sanado. Dios conoce por qué tú quieres ser salvo. Dios conoce por qué tú quieres mejorar tus finanzas. Dios conoce por qué tú quieres mejorar tu estilo de vida. Dios sabe. Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón. Dios lo sabe. Y cuando tú pones esa fe genuina, auténtica, arrepentido, rendido, ese arrepentimiento que quiere decir, yo ya no vuelvo a ser el de antes, yo ya no vuelvo a pasar lo mismo que pasé antes, yo ya no vuelvo a hacer lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque ahora quiero conocerte para ser tu discípulo, quiero un tiempo nuevo, quiero una vida nueva, quiero amistades nuevas, quiero encuentros nuevos, quiero entrar a lugares nuevos. Por eso ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Reconozco que he estado bajo el acta de maldición con afanes, deseos, placeres, todo inadecuado, que no me sirvió de nada. Me trajo a la ceguera, me trajo a la pobreza, me trajo al fracaso, me trajo
a la inmundicia. Pero ahora, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, porque ya no quiero regresar al reino de las tinieblas. Eso que hay en el fondo de tu corazón, que es sincero, Dios lo escucha. Dios lo escucha. Dios lo oye. Y pone su mirada delante de ti, así como la puso con Bartimeo. Mucha gente estaba ahí y muchos querían tener la bendición, muchos querían ser bendecidos. Por eso le decían a él, cállate. Pero él no se callaba, porque en el fondo de su corazón, él no estaba pidiendo, quiero dejar de ser un mendigo. Él estaba pidiendo misericordia. Misericordia. Y le dijo algo, la palabra clave, hijo de David, reconozco de dónde vienes, reconozco quién eres, reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, Hijo de hombre, Hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Cuánto tú conoces a Dios? ¿Cuánto tú conoces a Jesús? ¿Cuánto tú conoces el poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto tú lo conoces? ¿Qué tanto tú conoces la gracia de Dios contigo? ¿Qué tanto tú conoces la obra que Dios ha hecho en ti para agradecerle cada segundo de tu vida y no distraerte por nada ni por nadie, y que vivas una vida placentera dentro del reino de Dios, manteniendo tu vida dentro del pacto restaurado para que Dios te use y tú sigas con ese deseo intenso de buscar las Escrituras para aprender y poder enseñar. Tiene que convertirse en tu vida un deseo intenso para que vaya a tu voluntad y conozcas tú cada vez más de las Escrituras y por tu voluntad empieces a buscar lo que tu carne no desea, pero el Espíritu que habita en ti gobierna en tu carne y actúa en la voluntad y vas y buscas las Escrituras. Y empiezas a darle alimento a tus neuronas, a tu cerebro, le das alimento hasta que se conecte el sistema de recompensa y diga, deseo palabra de Dios, deseo evangelio, deseo estar con Cristo. Porque tu sistema de recompensa se activó, tu sistema límbico se activó, tus neuronas y solo buscan evangelio, evangelio, evangelio. Pero para eso tú necesitas llenarte de la palabra de Dios, de la palabra de poder, necesitas leer. Por eso que la iglesia de Filipenses siempre te está mandando los devocionales, siempre estamos con el culto, con los estudios bíblicos presenciales, con los estudios bíblicos virtuales. No paramos. Te estamos dando toda la información para que te llenes, para que te nutras, para que vivas como el verdadero Hijo de Dios. Lo que eras antes ya fue. Ahora vive tu realidad actual, discípulo de Cristo. Entonces Bartimeo clamó y le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó? Vamos a Marcos capítulo 10, versículos 49 y 50. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle en medio de tanta gente. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. ¿Qué nos dice las Escrituras? Que este hombre, aparte de ser ciego, aparte de ser mendigo, aparte de no tener nada, tampoco tenía casa. Porque nosotros conocemos que aquel que se pone una frazada y anda en la calle como mendigo es porque ya no tiene ni siquiera un lugar donde dormir. Había perdido todo. Resignado a morirse. Pero se fue a Jericó. Porque
¿Qué pasó en él? Empezó a tener fe. Tuvo que llegar a ser golpeado de esa manera para poder activar su fe en el único que lo podía salvar, en el único que le podía dar una respuesta eterna. Dios nos deja este mensaje, nos deja esta enseñanza. No esperes llegar a ese punto, a ese nivel, a ese límite para buscar una respuesta eterna en tu vida. Empieza hoy. Empieza hoy. Porque el alma clama a estar con Dios, pero la carne se resiste porque la carne está conectada a la tierra que está maldita. Por eso que la carne se enferma. El cuerpo anda enfermándose porque está conectado a la tierra que está maldita. Pero el alma de nosotros tiene que ser gobernado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que gobernar nuestra alma. Por eso que tenemos que rendirnos a Él y darle toda la información, evangelio, palabra viva y eficaz. Porque si el alma nuestra está gobernada por el espíritu de Satanás, nos va a llevar a esa condición de mendigos, de ciegos, de estar enfermos, de perderlo todo. Y muchos han experimentado que tenían un tiempo mucho y otro tiempo nada. Otro tiempo mucho y otro tiempo nada. Hasta que después se quedaron sin nada. ¿Hasta cuándo? Dios tiene la respuesta eterna para tu vida. Pero entiende, si Dios ya nos llamó, es para que seamos sus discípulos. Pasó lo mismo con Bartimeo. Dios lo llamó. ¿Y en qué se convirtió Bartimeo? En el discípulo de Jesús. Lo empezó a seguir. Lo que dicen las Escrituras. Dios ya nos llamó. No hagamos caso omiso al llamado de Dios. Dios ya nos llamó. Y entonces le dijeron los discípulos, ten confianza y levántate. ¿Qué estaba pasando? Los discípulos de Jesús estaban ahí, pero como aún todavía no había llegado Jesús a la cruz y no tenían el poder del Espíritu Santo, empezaron a ver lo que la humanidad ve. Muchos creen que los que ya están con Dios son los únicos que tienen fe y que otras personas que no están dentro de la congregación o dentro de la iglesia no tienen fe. No podemos mirar así a las personas, que porque yo soy cristiano evangélico yo sí tengo fe, pero el que no es cristiano evangélico no tiene fe. No podemos mirarlos así. No, porque probablemente te puedes encontrar con una persona que no esté congregando como tú y tenga más fe que tú y que yo. Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie, ni decir, él sí cree, él no cree. No. El único que sabe la verdad de nosotros es nuestro Padre nuestro que está en el cielo. Sigamos. En Marcos capítulo 10, versículos 51 y el 52, ¿qué nos dice la Biblia? Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Le está diciendo. Porque había perdido todo. Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso Jesús no sabía? Sí sabía, porque era Dios. Y él le pide sanidad. Le pide sanidad. ¿Por qué le pide sanidad? Porque ya tenía él un compromiso con él mismo de que si recobraba la vista, le iba a servir a Dios para siempre. Y Dios lo sabía. Y Jesús lo sabía. Por eso que en medio de esa multitud, lo llamó a él. A pesar de que había hecho todo lo que había hecho, lo llamó a él. Porque sabía que ese arrepentimiento era genuino. Él sabe el arrepentimiento que hay en nosotros, si es genuino. Si vamos a sanar, si vamos a estar bien para continuar con el evangelio o para qué.
Dios conoce las intenciones y los deseos del corazón y del alma. Por eso es que Dios le pregunta, es por eso que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? No le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ya sabía que le iba a pedir la vista, que le iba a pedir sanidad, que le iba a pedir, regrésame a volver a ver. Pero sabía que en el fondo de su corazón era, esta vez ya no va a ser para vivir bajo el acta de maldición, para mis desórdenes, para estar dentro del reino de las tinieblas, sino esta vez va a ser para servirte. Dios te va a devolver una vida plena, llena y próspera para que cumplas el mandato eterno. Si es para que estés dentro de su plan, solamente tienes que buscar el reino y su justicia y el resto viene por añadidura, nada más. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Confirmado, lo siguió. Para eso quería ver. Para eso quería ver. Para convertirse en el discípulo de Jesús. ¿Qué es lo que tú quieres que pase en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios te haga a ti? Esa pregunta también nos las hace a nosotros. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? Y lo que tú le respondas, Dios sabe si es para que cumplas el mandato eterno de ser un discípulo y hacer discípulos, o para que vuelvas a tus placeres y tus afanes. ¿Me entiende? Cuando Dios te da y te devuelve lo que tú anhelas para cumplir el mandato eterno, no te da lo que tú quieres, te da mucho más. Este Bartimeo no solamente recobró la vista, sino caminó y lo siguió a Jesús. Jesús no le dijo, sígueme, le dijo, vete. ¿Por qué le dice Jesús, vete? ¿Entiendes? ¿Por qué le dice eso, vete? Porque Dios nos da su palabra, pero no nos suplica, quédate conmigo, no te vayas, quédate conmigo. Dios nos da su palabra, Dios nos da su respuesta, Dios nos da su poder, pero no nos suplica Él a nosotros. Nosotros tenemos todo, son nosotros teniendo todo. ¿Somos agradecidos o somos malagradecidos? Solamente a Bartimeo le bastaba ser agradecido o ser malagradecido. Como muchos le piden muchas cosas a Dios y después se vuelven a enredar con los espinos y cardos y no regresan más. El final ya lo sabemos, de desastres, de miserias, y ya no vuelven nunca más al reino de Dios, porque ya no vuelven a tener un encuentro. Por eso, si estamos aquí hablando con el Padre, Señor, ten misericordia de mí, entonces Dios va a obrar, porque sabe que tú estás clamando para que tu vida sea restaurada y solamente se cumpla el mandato eterno, en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Qué podemos ver en este hombre, Bartimeo? ¿Qué podemos ver? Un hombre de fe, donde a través de su fe solo buscó la respuesta eterna para su vida, para el evangelio y la evangelización. No quiso más. Se dio cuenta que había sido golpeado, maltratado, que estar bajo el acta de maldición, que estar bajo lo que está decretado en Génesis capítulo 3, versículos 17, 18 y 19, lo único que le trajo fue fracasos, dolor, miseria, enfermedades, porque a pesar de que tuvo engaño de riquezas y estuvo engañado por afanes, estuvo engañado por placeres y por pasiones desordenadas, a pesar de todo eso, como estaba bajo el acta de maldición, nunca triunfó. Su camino fue de perdición, vacío, dolor, enfermedad.
y Dios le devuelve la vista. En ese estado de depresión, de tristeza, de arrepentimiento, se queda ciego y Dios le devuelve la vista. Una enfermedad espiritual. Este hombre tenía una enfermedad espiritual y esta enfermedad espiritual fue sanada por el poder de Dios. Recobró la vista y se quedó con Jesús, lo siguió el camino de él, bajo el precio que sea, no paró, pero fue un hombre de fe, de fe. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta? ¿En el creer completamente o en el pero? No hay peros. Cree y nada más. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3, dice, es pues la fe, la certeza. Es que este pasaje bíblico muchos lo conocen de memoria y lo repiten. Creo que ni bien yo estoy hablando de este pasaje bíblico ya, lo saben. Pero es que no es tanto que lo repitas, es que lo apliques, es que lo creas. Es que palabra por palabra la analices y se enraíce y corra por tus venas. Y que no haya otra cosa más que no puedas creer en el mundo, en la vida, que no sea la fe en el poder de Dios. Esto fue lo que aplicó Bartimeo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Él estaba seguro que en ese lugar, en Jericó, iba a tener una respuesta. Él no sabía qué, solo sabía que ahí estaba una respuesta. Fue a decir, llego acá y ahí me quedo. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Bartimeo no tenía un cronograma, no tenía una ruta de que sabía de que Jesús iba a estar pasando por ahí, menos que en medio de la multitud iban a hacer caso a un mendigo. Pero su clamor con devoción fue escuchado y recibió la respuesta eterna. ¿Qué dice el versículo 2 de Hebreos capítulo 11? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Todos los hombres de fe, todos los hijos de Dios que nosotros podemos ver en el antiguo pacto. Todos ellos, por la fe en el Altísimo, alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. ¿Y por qué no podríamos nosotros alcanzar buen testimonio? Si tenemos fe en Jesús el Cristo, pues ese es nuestra meta. Ese tiene que ser nuestro objetivo, ese tiene que ser nuestro propósito. Ese tiene que ser nuestro plan de vida. Solamente tengo que concentrarme en él para tener la respuesta eterna y solamente cumplir el mandato eterno. El resto viene por añadidura. Estudiar, trabajar, poner tu negocio, la empresa, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus gastos, tus finanzas. Todo eso ya está resuelto, todo eso lo tienes. Solamente tienes que creer en el que está contigo. Pero creer, por eso tenemos que prepararnos, recibir enseñanza, convencernos de quién está con nosotros y mantenernos en oración. Si estás pasando por un problema, por una incertidumbre, algo que tú tienes una duda, concéntrate, cierra tus ojos y dile, Señor, acá estoy delante de tu altar, porque en tu vida se aplica Juan 14:6. Jesús te ha dejado el camino abierto para que puedas estar con Dios. Eres salvo. Eres salvo en Cristo Jesús. Acá estoy delante de tu altar, Señor, con esta petición y con este clamor. Sana mi mente, sana mi alma, libérame. Porque lo único que anhelo es ser tu discípulo, es ser tu discípula. Para testificar y dar buen testimonio, como lo dio Abraham, como lo dio Moisés, como lo dio José y todos. Como lo dieron ellos. ¿Acaso tuvieron una vida fácil? Ninguno tuvo una vida fácil. Pero en medio de todos los problemas y adversidades pudieron dar testimonio de quién es verdaderamente nuestro Dios. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios es tan poderosa, pero tan poderosa que todo lo que tenemos solamente ha sido creado con la palabra de Dios. Y hablamos del universo.
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú no ves el universo, pero tú sabes que existe el universo. Entonces, definitivamente, no podemos nosotros dudar por ningún instante del poder de Dios, de la palabra viva y eficaz. No podemos dudar en ningún evento que estés atravesando, que tú estés pasando situaciones de duda, de pena, de tristeza. No dudes. Tú concéntrate para que a través de ese evento, de esa crisis, des buen testimonio. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque tienes la restauración del pacto, porque ya estás salvo, porque tienes toda la armadura de Dios contigo, porque el poder del Espíritu Santo está contigo, porque eres templo del Rey, eres templo de Dios, porque estás dentro del reino de Dios, porque los ángeles acampan alrededor de ti, porque tienes el poder para quebrar las tinieblas, porque ahora Dios nos escogió para el evangelio y la evangelización, porque tienes tus devocionales todos los días, porque tienes el culto todos los domingos, porque tienes tu discipulado los martes, porque tienes el discipulado los miércoles. ¿Qué más te falta? Tienes todo. Ya no hay peros. Ahora tienes que tener la certeza y la convicción de que Dios está contigo. Eso que para ti es imposible, Dios ya lo resolvió. Todo ya está resuelto. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algo imposible para Bartimeo fue posible por medio de Jesús, el Cristo. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y no engañarnos a nosotros mismos, porque Dios nos conoce. A Él no lo engañamos. Cuando tu corazón está arrepentido, cuando tu corazón está decidido de que ahora lo que el Señor te dé a través de la respuesta eterna será para que cumplas el mandato eterno y estés dentro del Evangelio y la evangelización, tenlo por seguro que ya está hecho. Porque Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por esta enseñanza. Estudia este tiempo que tienes acá, estudia la Biblia y mira a Bartimeo como un gran testimonio. Ten misericordia de mí. Dios ya nos dio la salvación. Ahora tenemos el pacto restaurado con nosotros. Tenemos el triunfo. Tenemos el triunfo. Si no te gusta perder, quédate con el que siempre ganó. Y no solamente ganó, sino también triunfó. Se llama Jesús el Cristo. Amén, familia. Un abrazo, Dios los guarde, Dios los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este día de victoria, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra viva y eficaz. Porque día a día, Señor, nos enseñas cómo establecer tu reino, Señor, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Llénanos, Señor, de tu poder y permite que seamos tus testigos, Señor, llenos de tu unción poderosa. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.